Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en diseño mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a cómo insertar una pieza dentro de otra pieza aquí en SolidWorks. Vamos a ver cuáles son los pasos que debemos de seguir para poder realizar esta peculiar acción y vamos a ver también cuál es la ventaja de hacer este tipo de archivos con respecto a un archivo de ensamble convencional aquí en SolidWorks. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a ver cómo insertar una pieza dentro de otro archivo de pieza aquí en SolidWorks. Lo que vamos a hacer es simular un ensamble dentro de un archivo de pieza de SolidWorks. Ahorita van a ver a lo que me refiero, pero lo que vamos a hacer es vamos a abrir un ensamble de ejemplo. Muy bien, nosotros aquí tenemos este ensamble, es el ensamble de un sensor de valve y tenemos aquí lo que es el cuerpo del sensor y tenemos además lo que viene siendo sus tuercas y sus rondanas. Entonces, bueno, cuando nosotros descargamos el archivo, ya sea de la página de valve o de alguna otra página donde podamos descargar este tipo de archivos CAD, pues por lo regular nos vienen en ensambles y estos ensambles pues obviamente tienen adentro todos los elementos que componen el ensamble. Como les digo, aquí tenemos el cuerpo del sensor, las dos tuercas y las dos arandelas, pero en algunas ocasiones, como es el caso de estos ensambles no vienen con alguna relación de posición y no vienen fijados, entonces nosotros podemos mover libremente la tuerca y pues no va a pasar nada, ya que como no tenemos una restricción de relación de posición, pues esta se puede mover sin ningún problema. Entonces, y aparte, otra cosa es cuando nosotros tenemos este tipo de piezas que queremos agregar a un ensamble más grande, ciertamente el hecho de tener este sensor tan sencillo como un ensamble, porque tenemos tuerca y arandelas, pues ciertamente es algo innecesario, es irrelevante que nuestro sensor venga representado como un ensamble dentro de, como un subensamble dentro de un ensamble más grande. Lo que necesitamos para este tipo de piezas es que las piezas sean piezas, no sean ensambles. Entonces, pero necesitamos tener que se muestre la tuerca y la arandela, o las tuercas y las arandelas, o rondanas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, utilizando el solid part del cuerpo del cilindro, del cuerpo del sensor, vamos a insertar lo que viene siendo la tuerca y la rondana aquí en este mismo archivo, sin la necesidad de crear un ensamble como el que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es cerrar este archivo, que no me sirve, y me voy a quedar con el solid part de mi sensor. Entonces, bueno, tenemos aquí nosotros el cuerpo del sensor. Y lo que vamos a hacer es insertar los siguientes archivos. Vamos a insertar esta tuerca, que es una tuerca para sensor M8. Recuerden que los sensores roscados de M8, su paso de rosca es de 1. Entonces esta tuerca ya viene acondicionada con este paso de rosca y además pues ya trae las medidas que debe de tener una tuerca para sensor. Y también la otra pieza que vamos a agregar es esta de aquí, que es una rondana o arandela para sensor. Igual tiene las medidas que tendrá una rondana de este tipo pues ya en la vida real, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de crear otro archivo que sería un archivo de ensamble, lo que vamos a hacer es utilizar el solid part de nuestro sensor y nos vamos a ir a la pestaña de insertar y luego nos vamos a ir a pieza. Aquí en el Property Manager de la operación de insertar pieza, como yo tengo ya las dos piezas que voy a utilizar previamente abiertas aquí en Solid, nos aparecen aquí en este recuadro. Tenemos la rondana de sensor y la tuerca M8. En dado caso de que no tuviéramos en ninguna de las piezas que queremos agregar aquí en esta ventana, nos vamos a examinar y nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos la pieza que queremos insertar. Pero bueno, entonces yo aquí tengo la rondana y tengo la tuerca. Voy a insertar primero la rondana. Y ahora lo que voy a hacer es configuración, lo voy a dejar así tal cual.
Y en transferir no voy a mover nada de aquí. Pero lo que voy a hacer es irnos. En esta de aquí, ubicar pieza. Ustedes van a tener esta casilla deshabilitada. Y la van a habilitar. Ubicar pieza con mover copiar. Como recordarán, en videos anteriores ya vimos cómo modificar, cómo agregar relaciones de posición a dos elementos que se encuentran dentro de un mismo archivo de pieza. Vimos cómo podemos utilizar relaciones de posición, de distancia, concentricidad, tangencia, etcétera, dentro de un archivo de pieza. Si no han visto ese video, se los voy a dejar en la parte de aquí arriba para que le puedan dar un vistazo. Entonces, bueno, nosotros vamos a utilizar esta operación, mover copiar, para poder colocar la rondanda donde a nosotros nos parezca mejor. Entonces, ya una vez que tenemos habilitado esto, simplemente le vamos a dar aceptar. Y en automático nos va a abrir la operación de ubicar pieza o mover copiar. Y ahora aquí lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar las caras para poder agregar las relaciones de posición que necesitamos. La primera relación de posición que vamos a agregar es concentricidad. Entonces voy a seleccionar esta cara de la rondana y esta cara de mi cilindro. Y luego en la relación de posición nos queda como concéntrica. Le damos a agregar. Y ahora vamos a agregar otra relación de posición. Voy a agregar una relación de posición de distancia. Entonces para eso necesito seleccionar esta cara y seleccionar esta otra de aquí. Ahora aquí en vez de coincidente le vamos a dar en distancia. Y le vamos a dar la distancia que nosotros queramos. Yo le voy a dar 20 milímetros. Le doy aceptar. Y listo. Ya tenemos aquí nuestra primer pieza insertada dentro de un solid part o un archivo de pieza aquí en SolidWorks. Ahora, aquí ustedes pueden ver que en lugar de tener una operación en el árbol de operaciones, tenemos, se muestra como en el árbol de operaciones de los ensambles, donde tenemos los elementos que componen el ensamble. En este caso, pues tenemos aquí el elemento que compone a nuestra pieza, ¿no? Y si nosotros lo desplegamos, vamos a ver que tenemos la carpeta de sólidos, tenemos carpeta de plano y tenemos carpeta de croquis. ¿Ok? Y además tenemos la operación de mover copiar. Ahora, aquí nosotros lo que podemos hacer, si nosotros quisiéramos modificar las dimensiones de nuestra rondana, lo que vamos a hacer es darle clic derecho y nos vamos a ir aquí a editar en contexto. Una vez que le damos en editar en contexto, Solid nos va a abrir una ventana o la ventana de mi rondana y yo aquí ya puedo editar las dimensiones de mi rondana. Entonces aquí puedo editar la distancia, el diámetro exterior, lo voy a dejar en 25 y el espesor, en vez de que sea de 0.8, lo voy a dejar de 2 milímetros. Así, le doy guardar. Cerramos y nos regresamos a la pieza principal. Aquí en primera instancia no se actualiza. Lo que debemos de hacer es irnos al semáforo y reconstruir. Ok, aquí ocurrió algo. A ver, me voy a ir otra vez a editar en contexto. Así. Y luego me voy a ir a lo voy a dejar así. Reconstruimos. Ok. Bueno, para que no nos pase lo que a mí me ocurrió, no debemos de, o sea, una vez que hacemos la actualización o modificamos la pieza, sin cerrarla, simplemente guardando y actualizando, nos regresamos a la pieza principal donde tenemos alojado nuestra pieza importada y reconstruimos y listo. Se modifica el tamaño y el espesor de mi rondana. Entonces ya me regreso otra vez a la pieza en contexto, cierro y listo. Así. Ok.
Ahora lo que voy a hacer es volver a insertar otra pieza. Y ahora voy a insertar la tuerca. Entonces igual no modificamos nada de aquí y revisamos que tengamos habilitada la pestaña de mover o ubicar pieza con mover copiar. Entonces le damos a aceptar. Y listo. Ahora aquí lo que voy a hacer es lo mismo que con la rondana, voy a agregar las relaciones de posición que necesito. Entonces voy a agregar concentricidad, que va a ser, selecciono esta cara de aquí de mi tuerca y esta cara de aquí de mi sensor. Le doy a agregar y ahora voy a agregar una de coincidente, que va a ser esta cara de mi rondana y esta cara de mi tuerca. Le doy a aceptar. Y así, listo. Y lo mismo puedo hacer que con la rondana. Le doy editar en contexto y puedo modificar el tamaño de la tuerca. En este caso voy a modificar el espesor, lo voy a pasar a 8, que sea más el doble de gruesa. Entonces le doy guardar, actualizo y ahora aquí, y una vez que tenemos esto, simplemente me regreso a la pieza principal, actualizo y listo. Entonces pues con esta opción nosotros podemos hacer un poquito más ligero este tipo de archivos para poderlos agregar a ensambles más grandes y pues eliminar piezas que no necesitamos. O sea, al final de cuentas la tuerca del sensor o la rondana del sensor pues no se incluyen, o bueno, al menos en mi caso yo no las incluyo dentro de la lista de materiales, ya que pues el sensor ya viene con estas piezas y pues simplemente se agrega, ¿no? Entonces el sensor, contabilizando el sensor, pues ya por ende se cuenta las tuercas y las rondanas. Entonces no es necesario tenerlas como piezas independientes y agregarlas al ensamble y contabilizarlas dentro de nuestro listado de materiales. Y bueno, la operación pues no es nada complicada, no es nada del otro mundo, es bastante sencilla de utilizar. Y como les digo, es una alternativa para poder ahorrarnos en subensambles y tener como un poquito más simplificado nuestro proyecto, ¿no? Al final de cuentas también si nosotros vamos agregando subensambles, entre más subensambles agreguemos a un ensamble general, pues este se va a volver más pesado y puede ralentizar nuestros procesos a la hora de estar diseñando aquí dentro de SolidWorks. Y bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, TikTok y Facebook como Diseño Mecánico JC. Además recuerda que tenemos las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico, ya sea de nivel profesional o escolar. Tú mándame mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda que tengas en tu diseño. Así que sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.